Vázquez, pertenezco al grupo 51. Voy a explicar mis ejercicios correspondientes, voy a explicar la dependiente e independiente. Entonces dice el ejercicio que a partir del siguiente ejemplo, ten en cuenta los contextos profesionales, ponga la resolución de las sustancias similares y aplique el área de conocimientos en la siguiente relación de variables independiente y dependiente. Nos dan un ejemplo que dice que al inscribirse a una clase de karate, la clase cuesta 80 al mes. Entonces escribe la ecuación para la cantidad de Y que pagas en las clases en la de karate durante X meses. Entonces X es nuestra variable independiente y la dependiente es nuestra variable Y. Entonces tenemos esta fórmula F sobre Y igual a X por Y. Entonces cambiamos la Y por el mes la X por el mes que queremos calcular. Entonces acá tengo la tablita, dice que si X es igual a 1, entonces pertenece al mes 80, o un costo de 80. Si X es igual a Y, el Y tiene que ser igual a 160. Si X es igual a 3, el mes 3, entonces el costo de Y será 240. Y si el mes es X4, entonces el valor Y tiene que ser de 320 y así sucesivamente. Entonces dice que tener un propio ejemplo. Entonces, como mi ejemplo es una ensambladora de autos tiene un costo de 180 por auto ensamblado y se debe vender a 5.000. ¿Cuál es la ganancia dependiente de los autos que se venden? Entonces dice que Y es la ganancia o la variable dependiente, lo que ganamos por la venta del auto, y X es la cantidad de autos que vendemos o la variable es la variable independiente. Entonces sumamos, restamos el valor de fabricación del auto por el valor de venta. Entonces tenemos que el valor dependiente es 3.200. Ahora a ese valor dependiente le vamos a sacar el valor independiente, la cantidad de autos que se vendan. Entonces, si nuestra variable X pertenece a 1, entonces nuestra variable Y es igual a 3.200. Si nuestra variable X es igual a 2, entonces en Y son 6.400. Y nuestra variable X es 3, entonces en Y son 9.900 y así sucesivamente. Basta reemplazar todos los valores de Y sumados con la independiente de X. Acá está nuestra tabla fabricada hecha en Excel. Voy a explicar mi segundo ejercicio. Vamos a explicar este. Entonces dice que teniendo en cuenta la progresión, calcula el enésimo término y calcula la suma de los 10 primeros términos en esta progresión. Entonces, en esa progresión aritmética tenemos que ab sub décimo es igual a 8, 13, 18, 23 y 28. Es una variable constante, entonces vamos a mirar la diferencia de términos. Entonces, si nos damos cuenta, la diferencia de términos es 5, porque si yo le sumo a 8, le sumo 5 nos da 13, si a 13 le sumo 5 nos da 18, si a 18 le sumamos 5 nos da 23, entonces es una variable constante. Entonces, para esa variable tenemos esta fórmula que nos ayuda a sumar todos los términos para hallar el término enésimo. Entonces al término enésimo le pongo una cantidad 10 y le pongo una cantidad 10 y entonces sería, reemplazamos términos, quiero hallar el término número 10, entonces el término enésimo, entonces término enésimo hallar, número 10, ab sub 1, entonces ab sub 1 tenemos que es 8, entonces es ab sub 1, ab sub 2, ab sub 3, ab sub 4, así correspondientemente hasta llegar al término que queramos. Entonces se denomina cada término. Entonces ab sub 1 reemplazo, que es el número 8, más
el número de término que quiero hallar. El número del término del upsub es el término número 10 menos 1, nos dice la ecuación a eso, por la diferencia de términos. Entonces ya sabemos que la diferencia de términos es 5, como lo dije anteriormente. Entonces hacemos la debida suma. Entonces 10 menos 1, 9, por 5, 45. Ahora 45 más 8, 53. En el término número 10 o up to 10, tenemos que ese número corresponde a 53. Si hacemos toda la suma de 8, a cada término sumarle 5 hasta llegar a sub 10, nos va a dar que es 53. Entonces ahora queremos de los 10 primeros términos encontrar la suma de todos los 10 primeros términos. Entonces tenemos esta fórmula que es upsub 1 más upsub enésimo término más la variable, el número de la variable que queremos encontrar es sobre 2. Entonces reemplazamos términos, upsub 1 que ya sabemos que es 8 más 53 que es el enésimo término que encontré arriba. Entonces ese es el término número 10. Entonces queremos hallar el término, sumar el término número 10 desde el número 8 hasta el número 10. Y por el término, hasta el número del término que queremos sumar, dividido esto en 2. Entonces 8 más 53 nos da 61. 61 por 10 nos da 610 dividido en 2, nos da 305. Entonces, si nosotros hacemos toda la suma, encontrando todos los términos, haciendo la suma a todos los términos hasta up to 10, y después hacemos la suma de todos estos términos, nos va a dar que es 305. Entonces, para eso tenemos estas fórmulas que nos ayudan a encontrar esa respuesta, es mucho más fácil. Lo mismo pasa en las progresiones geométricas. Entonces, en esta progresión geométrica tenemos que décimo es igual a 1 sobre un cuarto, sobre un medio, sobre un cuarto, sobre un octavo, sobre un décimo. Entonces, tenemos la suma de esto, que es esta ecuación, 1 por R, que es la diferencia de términos también, sobre el número de términos que queremos encontrar, menos 1. Entonces es lo mismo, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5. Y encontramos la diferencia de términos. Si me pongas a encontrar la suma de términos, damos que es un medio. La diferencia de cada término es un medio. Si yo le sumo a 1, le sumo un medio, le divido un medio, nos va a dar que es un medio. Si a un medio le divido un medio, nos da que es un cuarto. Si a un cuarto le divido un octavo, nos va a dar que es un octavo. Entonces hago reemplazo términos en la fórmula que tenemos. Entonces tenemos que upsub 1 es 1 por la diferencia de términos, que es R. Entonces R, tenemos que la diferencia de términos es un medio sobre 10, que es la diferencia, el número de términos que quiero encontrar, menos 1. Entonces al hacer esta elevación de restas, entonces queda elevado a 9. Entonces si elevo 1 por 1 elevado a la 9, entonces nos da 1. 2 elevado a la 9 nos da que es 502. Y 1 por 1, 500 elevado a la 2, nos da que es 1 sobre 512. Esa es la suma de todos los términos. Esa es el décimo término. Este es el décimo término de la variable que tenemos arriba. Entonces tenemos que, ahora vamos a hacer la suma de los 10 primeros términos. Entonces ahora nos dan esta fórmula. Obtenemos esta fórmula que es upsub 1 por la diferencia de términos sobre el término que queremos encontrar, menos 1 sobre la diferencia de términos, menos 1. Entonces ya sabemos que upsub 1, el término número 1, es 1. La diferencia de términos es un medio, 1 sobre 2, y elevado a la 10, menos 1. Entonces esto al elevarlo
nos da que es 1023 sobre 1024 sobre 1/2. Esto hacemos el procedimiento y entonces hacemos la multiplicación. Y nos da que la suma de todos esos términos es 1023 sobre 512. Y la suma de todos los términos allá en el décimo término y reemplazando variables. Esta es toda mi sustentación. Gracias.